Este es el Evangelio de salvación que una vez adquirido esa salvación, el ser humano no la puede perder. Ese es el punto fundamental, maravilloso, eterno, inefable del regalo de Dios. Precisamente es un regalo porque Dios lo hizo, el ser humano no se mete. El Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo, no es, hermano, acepte a Cristo en su corazón. Hermano, pase al frente, acepte a Cristo en su corazón y arrepiéntase de sus pecados, hermano. Ahora busque el bien, hermano, busque dónde ir, busque cómo leer la Biblia. Ese no es el Evangelio de salvación. Ese es el Evangelio, un Evangelio diferente que ha inventado el mundo religioso. El Evangelio de salvación es que Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, bajó a este mundo a pagarle la deuda al hombre y a la mujer. Eso es todo. El Evangelio es que Jesucristo vino a sacar al hombre del hoyo incapacitado permanente en el que está. Esto quiere decir que una vez Jesucristo sacando al ser humano del bucle, del hoyo en el que quedó, el ser humano queda absolutamente libre permanentemente. Quiere decir que una vez adquiriendo la salvación yo ya no la puedo perder de ninguna manera. De ninguna manera. La persona que verdaderamente adquirió la salvación de Jesucristo es salvo, siempre salvo. Es salvo, siempre salvo. Es salvo, siempre salvo. Porque Cristo no pierde. Dice Cristo que todos aquellos que entraron en el hueco de su mano, nadie los va a poder arrebatar de ahí, jamás. La religiosidad piensa que cuando decimos los verdaderos salvados, los poquísimos que a lo mejor alguna persona se puede encontrar, porque casi obviamente no nos va a hallar, cuando decimos salvo, siempre salvo, estamos hablando de una secta, o la comparan con un apóstata, un hereje, mentiroso ladrón, que comenzó a decir que él era Jesucristo y que obviamente a los años pues murió de cáncer, era solo un estafador. No, estamos hablando de que una vez salvados por Jesucristo obviamente no se puede perder, por lo tanto es una salvación permanente, porque la Biblia lo dice así. En Juan 3:16 dijo el Señor que Él estableció a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, o sea, que crea que Jesucristo lo hizo, no se pueda perder, más tenga vida eterna. O sea, hay una seguridad absoluta en la victoria de Jesucristo para todo aquel ser humano que le crea de verdad. Ese es el Evangelio. ¿Por qué esto es así y por qué no se puede perder? Bueno, no se puede perder porque precisamente Jesucristo no perdió. O sea, que Jesucristo lo viene a hacer precisamente para que el hombre no lo pueda perder. El evangelio de la religiosidad de las personas que no han sido salvadas por Jesucristo es que Jesucristo lo hizo, pero que ahora ellos lo cuidan. Que ahora ellos buscan cómo hacer cosas buenas para mantenerse en esa dignidad. Y esto es un pensamiento prácticamente satánico. ¿Por qué? Porque es decir que Dios es un mentiroso, y es decir que Dios dejó a la salvación del alma un poquito de dependencia al ser humano. La Biblia dice que esto no es así, porque precisamente cuando se establece una salvación en cualquier aspecto y ámbito, se establece porque la persona que debe de ser salvada no puede hacer nada. Es como que tú me digas que una señora que se está ahogando en lo profundo del mar, que la arrastró el mar, la succionó hacia adentro, obviamente, y necesite un salvavidas, que la señora, yo le voy a ayudar al salvavidas. Estamos hablando de una señora que no sabe nadar, se está ahogando, por eso necesita un salvavidas. O una persona que está encerrada en un edificio que se está quemando y las paredes están con fuego. ¿Qué necesita esa persona? Un bombero. Y el bombero la tiene que sacar, porque el bombero estudió y practicó para eso. La señora no va a decir, a ver, dame el martillo, vamos a hacerlo juntos. No. Una salvación, cuando se establece, es porque un tercero debe de interferir, porque la persona no puede. Exactamente. El Evangelio se describe en la palabra como la expresión del amor más grande que Dios ha accionado sobre la humanidad. Y precisamente es el amor más grande porque Dios lo hizo, sabiendo que el ser humano es un pecador y va a pecar hasta el último día de su vida. El ser humano no puede mantener la paz con Dios porque es un pecador. Esto está en Romanos 7, Primera de Juan 1:8, Primera de Pedro 3:21, Libro de Santiago, toda la ley de la fe en los mismos evangelios. Jesucristo explicaba
que la paz con Dios no se logra por intentar, se logra por hacerlo por completo. Y el ser humano lo único que ha podido hacer, el ser humano que ha buscado mantener o establecer paz con Dios, es intentar la paz con Dios, porque siempre falla, siempre falla, siempre peca, porque el ser humano es un pecador incapacitado, pecará hasta el último día de su vida. Por eso, la salvación consiste en que Jesucristo lo hizo en vez de él. Jesucristo fue la sustitución perfecta que el Padre estableció para que el ser humano esté seguro en la vida, sin miedo a que pueda romperse esa paz con Dios una vez creyendo en Jesucristo de verdad, o sea, con fe. Fe significa seguridad en un acontecimiento, seguridad total. Y obviamente esto es un paso de fe al invisible, porque uno debe de creer en Jesucristo sin nunca haberlo visto. Pero Dios dijo que aquellos que creyeran de verdad en Jesucristo iba a comenzar a ocurrir cosas sobrenaturales dentro. Los hijos de Dios te damos testimonio y fe de ello. La palabra dice que el que cree en Jesucristo, de su interior comienza a correr un río de agua viva de gozo y paz que no puede ser explicado por la razón. El Señor dijo que aquellos que creyeran en Él iban a vivir una paz y una libertad que Él deja como herencia, que no viene de este mundo. Por eso Él dijo, yo mi paz les dejo, yo mi paz les doy si creen en mí. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es una paz efímera, es una dopamina de buscar placeres, como relajarse, como disfrutar algo, pero nunca esa paz puede permanecer porque el ser humano está muerto espiritualmente. Su alma quedó condenada con el primer pecado que cometió a conciencia. No fue necesario que el ser humano cometiera 1.000.000 de pecados para estar mal con Dios. No, en Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecó en ese instante, cuando pecó a conciencia, quedó varado. Ya no sirve nada más, ya no puede hacer nada más, queda incapacitado. La palabra dice que el ser humano cae en corrupción en el momento que peca y queda en una dualidad. Ahora el ser humano hasta que muera va a ser bien, pero también va a ser mal. Va a buscar el bien por las reglas naturales, morales de la sociedad, si es que va a llevar una vida normal, pero si no es así, de por sí, a lo que más se va a inclinar el ser humano es al mal, como la persona que se dedica al crimen o es criminal y prácticamente no hace nada bueno, solo hace cosas malas. Pero en general en la sociedad la gente piensa que es moral y dice, yo no hago nada malo, yo cuido a mi familia, yo trabajo, yo no soy como ese ladronzuelo que anda ahí robando, como ese delincuente o como ese violador. Pero Dios les dice, estás engañado, mijito, porque si usted tuvo un pensamiento inmoral, perverso, sexual, para mí usted es un adúltero, cochino, un lesbiano, un homosexual, un lo que sea. ¿Por qué? Porque todo eso va en contra de la verdad de Dios. Si usted dice una vez, para Dios es tan perfecto que si se robó, dice, un pesito, y otro, como usted dice, se robó $1.000.000 y usted piensa que no es como aquel, para Dios usted es igual al ladrón, ¿ya? Es igual, no nos salvamos aquí por decir que somos más morales. Todos estamos en el mismo barco. Hay una frase en el mundo que dice todos estamos en el mismo barco. Así es. En cuanto a la salvación del alma, todos estamos fregados. Para Dios, si nosotros pecamos, nosotros somos ladrones, violadores, envidiosos, mentirosos, asesinos. Somos todo eso, porque la palabra lo dice. Porque todo dice, todo aquel que intente guardar la ley, Santiago 2:10, pero falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. Quiere decir que nadie puede señalarse. Vos sos esto, vos sos más, nadie. Para Dios todos están fregados. Por eso Jesucristo lo vino a hacer por nosotros. El regalo más grande que existe es que el ser humano entienda que por estar incapacitado, por ser un pecador que pecará hasta el último día de su vida, no puede lograr paz con Dios. Entonces ese es el arrepentimiento, reconocer eso. Y entonces ya está listo para decir, Jesucristo lo hizo por mí. Jesucristo dio su alma por mí. Jesucristo en vez de mí me sustituyó en la existencia absoluta de mi ser para pagarle al Padre y llevarle el recibo al Padre de que yo estoy libre de mi condena. ¿Por qué? Porque mi abogado pagó por mí. Mi expiador lo hizo por mí. Toda mi existencia la vivió de forma perfecta.
¿No te parece maravilloso el Evangelio de Jesucristo?